sería del mundo sin aquellos que se atreven a transformar? Sin quienes arriesgan todo, sin quienes se entregan, sin los que se cuestionan, ven el futuro e innovan. Esta es la historia de quienes lo han cambiado todo, de los que se esfuerzan por dar lo mejor de sí mismos, ayudar con sus talentos, con su inspiración. ¿Qué sería de nosotros sin quienes lo hacen realidad? Definitivamente no estaríamos contando esto. Hoy descubrirás a aquellos que transforman la realidad, quienes hacen posible que sigamos adelante, los que se preparan para darnos respuestas a los asuntos más complejos, aquellos que con su valor nos permiten reescribir una nueva historia, quienes con su experiencia trabajan sin importar los obstáculos, se preparan para enfrentar los retos y evolucionan cada día. La historia de quienes aprenden, avanzan, conocen, descubren y rompen barreras. Descubre Anar Health Technologies, una compañía líder en tecnologías avanzadas en el sector salud, industria e investigación, con la misión de innovar y proveer soluciones integrales hechas a la medida, creadas para dejar huella. Respaldados por la experiencia, conocimiento y el soporte que brindan proveedores aliados y marcas a nivel mundial, con una cobertura que permite llevar sin límites a cualquier lugar la tecnología y un servicio personalizado de un amplio portafolio 360, garantizando que la operación no se detenga. Detectando nuevas oportunidades, se enfocan en una cultura centrada en la evolución de sus clientes, optimizan la eficiencia en la operación y transforman sus ideas en nuevas soluciones. Este es su propósito, su esencia, su compromiso con el futuro y con la ciencia. Esto es Anar Health Technologies, innovación que transforma. Muy buenas noches a todos. Les quiero dar la bienvenida a nuestro webinar Herramientas para el diagnóstico de toxoplasmosis en felinos. Em, Antes de iniciar, les pedimos con amabilidad puedan silenciar sus micrófonos, evitar cualquier interferencia y al finalizar tendremos un espacio exclusivo para solucionar sus preguntas. Este webinar será grabado y enviado a sus correos y le damos paso a la doctora Tatiana Rodríguez, especialista de producto en la línea de veterinaria. Adelante, Tatiana. Bueno, muy buenas noches para todos. Bienvenidos a este espacio. Cami, ¿me confirmas por favor si me escuchan bien y si están viendo mi pantalla? Sí, ya estamos viendo tu pantalla y te escuchamos. Bueno, entonces sean todos bienvenidos. El día de hoy vamos a estar hablando pues de un tema que es bastante interesante. Vamos a hablar un poquito de toxoplasmosis y no nos vamos a enfocar solamente en el diagnóstico, sino que vamos a hacer un recorrido de todo lo que es el parásito, su morfología, su ciclo de vida, para que comprendamos exactamente por qué esta enfermedad genera un impacto tan importante a nivel de salud pública y cuál es la importancia también de su diagnóstico. No olviden ir dejando sus dudas, sus inquietudes en el chat de la reunión, que al final las responderemos. Bueno, entonces lo primero es decir que el toxoplasma pues realmente es un parásito que se conoce hace bastante tiempo. Fue descrito por primera vez en el año 1908 y pues es un parásito protozoario intracelular obligado. Es decir, que necesita de la maquinaria de la célula eucariota para poder llevar a cabo su ciclo reproductivo.
El toxoplasma tiene una amplia variedad de vertebrados como huéspedes intermediarios, entre ellos encontramos peces, anfibios, aves, mamíferos y tiene la capacidad de generar infección en todos ellos. Dentro de su morfología vamos a encontrar tanto estadios infectantes como estadios no infectantes. Dentro de los estadios infectantes encontramos los esporozoitos, que en este caso hacemos referencia específicamente a los ooquistes esporulados. Ellos tienen una forma elipsoidal y un tamaño que está aproximadamente entre los 11 y los 13 micrómetros. Tenemos los taquizoitos que tienen una forma de media luna, van a tener un extremo anterior que tiene forma de cono y un extremo posterior que es redondeado. Los bradizoitos, cuya morfología también es muy similar a la de los taquizoitos, pero aquí lo que vamos a ver es un tamaño un poco más grande, están aproximadamente entre los 7 por 1.5 micrómetros. Los bradizoitos se encuentran dentro de los quistes tisulares. Entonces, estas tres morfologías que observamos en la parte superior corresponden a los estadios infectantes. Tenemos por su parte el ooquiste sin esporular, que en este caso pues es un ooquiste completamente esférico, su tamaño es de 10 a 12 micrómetros de diámetro y este corresponde al estadio no infectivo. De los diferentes estadios o las diferentes morfologías que presenta el parásito, vamos a revisar su ciclo biológico. Entonces, partamos del huésped definitivo, que en este caso es el gato, Felis catus, es el gato doméstico. En este caso, los zooquistes son los no esporulados son los que se eliminan en las heces del gato. Algo que debemos tener muy en cuenta es que estos zooquistes tardan aproximadamente entre 1 y 5 días en esporular en el medio ambiente. Posteriormente, los huéspedes intermediarios, hablamos de roedores, aves, los que mencionamos previamente, son los que se infectan ingiriendo estos zooquistes que pueden estar en el agua, en material vegetal, y estos pueden llegar a desarrollar quistes tisulares. Digamos que aquí hay un ciclo que se repite porque el gato nuevamente vuelve y se infecta con los quistes tisulares que se desarrollaron en estos huéspedes intermediarios. Eso en cuanto al ciclo en animales. Debemos tener en cuenta que los animales que se utilizan para consumo humano y también aquellos de caza silvestre son susceptibles a contagiarse también con Toxoplasma gondii y el ser humano puede contraerlo bien sea por la ingestión de carne cruda en la cual se encuentran los quistes tisulares presentes, por donación de sangre, por consumir alimentos o agua contaminadas con heces de gatos. Digamos que aquí cobra una importancia o una gran relevancia el hecho de hacer la desinfección adecuada de nuestras frutas y verduras y pues una de las vías que es quizás por la cual se tiene tanta prevención con esta enfermedad y es la vía vertical, es decir, cuando la madre está en gestación y el toxoplasma se transmite vía transplacentaria al feto. Otra forma de entender el ciclo biológico es de acuerdo a las fases que se dan en cada uno de los hospederos. Entonces vamos a tener una fase enteroepitelial que se da en el huésped definitivo, que en este caso sería el gato, donde se da la ingestión de los zooquistes y todo el desarrollo del ciclo sexual. En el epitelio intestinal se va a dar el desarrollo pues, y la reproducción más bien de este parásito. Tenemos una fase extraintestinal que se va a dar tanto en los hospederos definitivos como en los hospederos intermediarios y aquí vamos a tener la multiplicación de las formas infectivas en el endotelio, en los fibroblastos, en los macrófagos. Estos se van a diseminar de forma sistémica y aquí es donde se puede dar la formación de quistes en diferentes órganos desarrollándose la fase crónica de la enfermedad. Y tenemos también la fase esporogónica, que es la que se da en el medio ambiente. Entonces, aquí debemos tener en cuenta que bajo condiciones adecuadas de temperatura y humedad, los ooquistes no esporulados se transforman en ooquistes esporulados y aquí es donde tenemos nuevamente la forma infectiva o una de las formas infectivas.
Hablando de epidemiología, realmente la toxoplasmosis pues es una enfermedad que tiene presencia a nivel mundial. Este mapa que les estoy presentando en este momento hace referencia a la prevalencia en seres humanos y se estableció mediante la cuantificación de anticuerpos tipo IgG. Entonces vemos que hay una gran cantidad de territorios en los cuales estos títulos se encuentran por encima del 60 o entre el 40 y el 60%. En el caso de nuestro país está entre el 40 y el 60%. Solamente en Norteamérica y en algunas partes de Europa y Asia, en algunas zonas pequeñitas, pues se tiene una prevalencia entre el 10 y el 20%, pero por lo demás, pues los títulos de anticuerpos tienen una prevalencia muy importante a nivel mundial. Bueno, aquí debemos tener en cuenta varios factores a nivel epidemiológico que precisamente son los que hacen que pues, sea una enfermedad de tan alta prevalencia. Vamos a hablar de unos factores que son inherentes al parásito. Entonces, aquí es súper importante mencionar la resistencia de los zooquistes. Los zooquistes, tanto esporulados como no esporulados, son formas muy resistentes a condiciones ambientales adversas, a condiciones de temperatura, a condiciones de humedad. Estos se pueden diseminar a través de los vientos, de las lluvias, de las aguas superficiales, en el pasto. Entonces, esa resistencia de los zooquistes, pues es la primera razón por la cual, digamos que tiene una explicación el hecho de que la enfermedad pues tenga una prevalencia tan alta. Hablemos de condiciones del hospedero. Aquí hablamos tanto de huéspedes definitivos como de huéspedes intermediarios. En primer lugar, la receptividad. Hay algunos huéspedes que tienen mayor receptividad que otros. Los de mayor receptividad, pues está el gato y los seres humanos, y unos con menor receptividad, que son aquellos que necesitan una alta o altísima, mejor dosis infectiva para desarrollar la enfermedad. El cuadro clínico, la presentación del cuadro clínico va a estar muy ligada al estatus inmunológico del paciente. En un paciente inmunosuprimido que esté ya, digamos, en una fase crónica de la enfermedad, el parásito se puede reactivar, llevándolo nuevamente a una fase aguda y generando pues ya lesiones muy graves, que ya más adelante lo vamos a ver. La edad. em, Aquí, pues, tanto los gatos de menor edad como los seres humanos también, los niños son mucho más susceptibles, y en el caso, pues, de los seres humanos, los hábitos alimenticios, los hábitos de higiene, etcétera. Y tener en cuenta que las condiciones medioambientales, los ambientes cálidos y húmedos favorecen la esporulación de los ooquistes no esporulados. Entonces, pues, por este lado, digamos que también vamos a tener una mayor presencia de formas infectivas. La toxoplasmosis como enfermedad zoonótica. Bueno, como les mencioné previamente, digamos que una de las implicaciones más importantes que tiene esta enfermedad es precisamente que se transmite al ser humano, y se tiene mucha prevención o mucha recelo, por decirlo de alguna manera, sobre todo en las mujeres gestantes, a quienes en muchos casos se les recomienda no tener contacto con los gatos durante el periodo de gestación. Sin embargo, aquí debemos tener en cuenta pues que hay gran cantidad de evidencia científica que demuestra que el contagio de Toxoplasma gondii por contacto con la materia fecal del gato realmente es poco probable. Como vimos en el ciclo de vida, los zooquistes no esporulados tardan entre 1 a 5 días en esporular, y realmente es la forma esporulada la que genera infección, la que genera contagio. ¿Esto qué quiere decir? Que si el gato hizo su deposición en la arena y yo recojo inmediatamente la materia fecal y la descarto, pues por la ruta sanitaria, digamos que no va a haber ninguna probabilidad de que la esporulación se dé en un tiempo tan corto. Ahora, si ya, pues digamos que la materia fecal dura varios días en la arena y pues no se le da el manejo, la disposición adecuada, pues en este orden de ideas sí ya se puede dar la esporulación de los quistes. Entonces aquí creo que es un tema de pronto de generar un poco de conciencia. Realmente hay muchas personas que incluso regalan a sus gatitos cuando las mujeres entran en estado de gestación,
pero debemos ser supremamente conscientes que si se tienen todos los cuidados y las normas de higiene pues básicas, realmente no debería suponer un riesgo para una mujer gestante el hecho de tener un gato en casa. Otro punto que es supremamente importante tener en cuenta es que durante la primoinfección, los ovoquistes no esporulados solo se van a liberar durante una semana. Después de eso, bueno, de 1 a 3 semanas aproximadamente, esto va a depender mucho del estatus inmunológico del paciente. Si tenemos o si estamos hablando de un gato doméstico, pues consideramos que es un paciente inmunocompetente. Entonces, aproximadamente entre la segunda y la tercera semana, el paciente ya estaría en la fase crónica de la enfermedad. Y en la fase crónica de la enfermedad, el paciente ya solamente va a tener quistes a nivel tisular. Entonces, pues digamos que dejaría de eliminarlos en la materia fecal y también dejaría de suponer un riesgo para la mujer gestante. Bueno, eso en cuanto a la toxoplasmosis como enfermedad zoonótica. Ya cuando hablamos puntualmente de la toxoplasmosis en felinos, pues algo que me pareció interesante compartir con ustedes es que realmente cualquier miembro de la familia Felidae puede llegar a contagiarse con toxoplasma. Aquí tenemos un pequeño review en el cual pues se hizo análisis mediante diferentes inmunoensayos. Tenemos una técnica de microaglutinación en placa, inmunofluorescencia directa y otras técnicas que permiten detectar anticuerpos en diferentes miembros de la familia Felidae, como les comentaba, y en diferentes países. Y pues se han encontrado presencia de anticuerpos efectivamente en las panteras, en los leopardos y por supuesto pues en todas las subespecies de la familia Felis. Este es otro estudio que también me pareció bastante interesante compartirles. Desafortunadamente, la información no está muy actualizada. Aquí tenemos una recopilación de la prevalencia de oquistes de Toxoplasma gondii en materia fecal entre el año 1988 al año 2008. Estuve revisando para ver si teníamos algo de información actualizada, pero pues desafortunadamente no tenemos muchos estudios epidemiológicos en nuestro país al respecto, pero algo que me llamó mucho la atención es que se evaluaron 143 gatos y en todos los casos se encontraron pues presencia de quistes de toxoplasma por diferentes métodos. Entonces, pues digamos que en absolutamente todos los pacientes se encontraron, eso pues nos habla de la alta prevalencia que tiene también esta enfermedad en nuestro país. Bueno, dentro de las vías de transmisión en felinos, pues la más importante es la ingestión. Aquí hablemos por quistes tisulares, que son los que se forman en los huéspedes intermediarios. Un 96% de los gatos se infectan al ingerir los bradizoitos que se encuentran en los quistes. Un 47% se infecta a través de la ingestión de ovoquistes esporulados y un 44% con taquizoitos. Existe también transmisión de forma vertical, vía transplacentaria, a través de la lactancia y durante el parto. Y otra vía muy importante es el contacto con secreciones, las cuales pues digamos que si caen sobre la mucosa ocular o bucal, pues pueden constituir una fuente de contaminación bastante significativa. Bueno, entonces vamos a hablar un poquito de la patogenia. ¿Qué es lo que pasa en el organismo una vez el huésped se contrae el toxoplasma? Digamos que tenemos una primera fase o una fase aguda de la enfermedad que se da aproximadamente entre los 7 y los 10 días posinfección. En este punto lo que sucede es que los esporozoitos y los bradizoitos que se liberan en la digestión son capaces de atravesar la mucosa gástrica y aquí van a empezar a invadir todas las células nucleadas. Esta invasión se puede dar de forma activa o se puede dar a través de la fagocitosis. Posteriormente se va a dar la formación de la vacuola parasitófora y esta vacuola, o dentro de esta vacuola mejor, se van a empezar a multiplicar los taquizoitos y van a empezar a formar pseudoquistes. Cuando ya la cantidad de taquizoitos es muy importante, lo que sucede es que la célula que los estaba albergando se desintegra
y se liberan al medio extracelular y de esta forma se va a dar la invasión de nuevas células. En este punto, pues realmente cualquier célula del sistema inmunológico es susceptible a la invasión de los taquizoitos y aquí es donde se va a empezar a dar la parasitemia. Entonces, van a ser transportados a través de la vía sanguínea o de vía linfática y van, digamos, a alcanzar todos los tejidos. A medida que ellos van colonizando los diferentes órganos, lo que vamos a tener son pequeños focos de necrosis y estos focos pues van a estar rodeados por células inflamatorias, especialmente células mononucleares, es decir, linfocitos y monocitos. Esta parte que acabamos de describir acá es lo que consideraríamos la fase aguda de la enfermedad. La fase crónica se empieza a establecer, como les mencionaba previamente, esto dependiendo del estado inmunológico del paciente entre los 14 y los 21 días posinfección. Entonces, aquí ya lo que se va a dar es una disminución en la multiplicación de los taquizoitos y si el hospedero es un paciente inmunocompetente, entonces aquí se va a dar una expresión de un gen que transforma los taquizoitos en bradizoitos. Y ya los bradizoitos lo que empiezan a hacer es a evadir la respuesta inmunológica y empiezan a formar quistes tisulares. Ahora, lo que pasa es que digamos que el toxoplasma es uno de los parásitos que tiene una gran capacidad de evasión del sistema inmunológico. Y lo que hace muy inteligentemente es precisamente invadir lugares que conocemos como santuarios inmunológicos, lugares en los que la respuesta inmunológica no es tan alta y de esta forma va a evadir tanto la respuesta inmune celular como la humoral. Dentro de estos órganos pues vamos a encontrar el globo ocular, vamos a encontrar el cerebro y vamos a encontrar la placenta, que son lugares pues en los que claramente la respuesta inmunológica, tanto celular como humoral, no van a ser tan efectivas. Aquí ya entraríamos en la fase crónica de la enfermedad. Ahora, ¿cómo se da la respuesta inmunológica contra el toxoplasma? Entonces, las dos se van a desarrollar, tanto la inmunidad celular como la inmunidad humoral. En la inmunidad celular vamos a tener activación de linfocitos T, CD4, CD8 y macrófagos principalmente. Los linfocitos T, CD4 y CD8 van a secretar interleuquinas 2, 4, 5 y 10 y van a secretar también interferón gamma. Las citoquinas o las interleuquinas van a ejercer toda una regulación de la respuesta inmunológica y el interferón gamma lo que va a hacer es que va a estimular los macrófagos para eliminar precisamente los taquizoitos que están a nivel intracelular. Por su parte, los linfocitos TCD8 van a destruir las células que están ya infectadas con los taquizoitos. En cuanto a la inmunidad humoral, vamos a tener producción de inmunoglobulinas tipo M, tipo G y tipo A. Aquí es muy importante tener en cuenta que la inmunidad humoral va a conferir solamente una protección parcial. Entonces, aquí es supremamente importante que las dos estén activas. Las IgM específicas van a aparecer entre la primera y la segunda semana posinfección y van a persistir aproximadamente por 3 o 4 meses. Las IgG van a aparecer entre la segunda y la cuarta semana posinfección y van a persistir durante 1 año o más. Y la IgA la vamos a encontrar presente en diferentes, bueno, en el suero, en el contenido intestinal y en el humor acuoso. Recordemos que la inmunoglobulina tipo A es aquella que está implicada principalmente en la inmunidad de mucosas y aquí precisamente lo que va a hacer esta inmunoglobulina es que va a reconocer los taquizoitos en la mucosa intestinal y va a tratar de neutralizarlos reduciendo la penetración celular. Entonces aquí la IgA pues también digamos que cobra un papel bastante importante. Bueno, teniendo en cuenta lo que acabamos de revisar, las lesiones anatomopatológicas que se presentan con mayor frecuencia en los pacientes con toxoplasmosis son la neumonía, las lesiones oculares, la hepatitis o pancreatitis, lesiones de tipo cutáneas, lesiones neurológicas y también lesiones cardíacas. Como les comentaba previamente, pues digamos que vía sanguínea o vía linfática, realmente el parásito tiene la posibilidad de llegar a cualquier órgano
Y aquí las lesiones se presentan más que por el daño que causa el parásito en sí, se dan sobre todo por las respuestas inmunológicas de tipo celular. Dentro de las manifestaciones clínicas, pues vamos a encontrar una gran diversidad de síntomas y precisamente esta es la razón por la cual a veces se hace un poco difícil el diagnóstico de la toxoplasmosis. Vamos a encontrar depresión, fiebres altas entre 40 y 41.7 grados centígrados. Estas pueden ir seguidas de hipotermia. Puede haber derrame peritoneal, anorexia, diarrea, ictericia, disnea, estornudos y o descarga nasal. Y ya cuando el parásito tiene una afectación o genera más bien una afectación a nivel del sistema neurológico, podemos encontrar descoordinación, llanto atípico por la encefalitis, contracción auditiva, movimientos en círculos, convulsiones, parálisis o rigidez. Y si pues el parásito ya llegó al globo ocular, pues podemos tener incluso pacientes que desarrollan ceguera parcial o total. Teniendo en cuenta pues que las manifestaciones clínicas realmente son diversas, que hay síntomas que podrían coincidir con cualquier otro cuadro clínico, pues es aquí donde nos vamos a apoyar en el laboratorio. Digamos que de primera mano pues tendríamos las pruebas de rutina, el cuadro hemático, las pruebas de química. Dentro de los hallazgos comunes en el cuadro hemático vamos a encontrar pacientes con leucocitosis, con neutrofilia, linfocitosis, monocitosis y eosinofilia en la fase aguda de la enfermedad. Aquí vamos a ver un aumento de los blancos muy representativos y pues vamos a encontrar aumento en todas las líneas celulares. Ya cuando el paciente entra en una fase crónica, digamos que ya hay una demanda tan alta a nivel tisular que a nivel sanguíneo vamos a tener el cuadro completamente contrario. Vamos a encontrar pacientes con leucopenia, linfopenia, neutropenia, eosinopenia y monocitopenia. Entonces, digamos que aquí podríamos encontrar cualquiera de las dos situaciones que son completamente opuestas, pero hay que ser muy observadores y correlacionar muy bien con la clínica del paciente, pues para poder establecer en qué fase de la enfermedad se encontraría. En cuanto a las pruebas de química, vamos a encontrar aumento de las enzimas hepáticas, principalmente por necrosis. Vamos a encontrar también un aumento de la bilirrubina total por colangiopatitis, puede darse también por lipidosis hepática secundaria y vamos a ver un aumento en la lipasa y la amilasa por la pancreatitis. Cuando la infección es aguda, podemos encontrar pacientes con hipoproteinemia e hipoalbuminemia y en infecciones crónicas vamos a encontrar ya una hiperglobulinemia y esta hiperglobulinemia va a ser dada precisamente pues por la respuesta humoral exacerbada que se da en el paciente. Bueno, desafortunadamente, como vemos aquí en las pruebas de rutina, no hay como hallazgos que sean tampoco muy orientativos frente al diagnóstico. Entonces, pues aquí es donde vienen ya a jugar todas esas pruebas que son específicas de la enfermedad. Aquí vamos a tener dos tipos de diagnóstico, un diagnóstico directo en el que vamos a realizar la identificación del agente y un diagnóstico indirecto en el cual vamos a realizar la identificación de la respuesta inmune contra el agente. Para cada uno de los casos vamos a tener diferentes tipos de pruebas. En el caso del diagnóstico directo podemos tener la observación de ovoquistes, observación de taquizoitos, aislamiento y cultivo y las pruebas de biología molecular, la prueba de reacción en cadena de la polimerasa. En el caso del diagnóstico indirecto, encontramos la prueba de Sabin y Feldman o el dye test. Tenemos hemaglutinación indirecta, pruebas de ELISA, pruebas de inmunofluorescencia indirecta y, por supuesto, las pruebas de inmunocromatografía de flujo lateral o pruebas rápidas. Desafortunadamente, en los diagnósticos directos, aunque pues sería lo ideal poder realizar la identificación del agente, todas estas técnicas tienen ciertas limitantes. En el caso de la observación de los ovoquistes en materia fecal, pues digamos que lo que reporta la literatura es que la eficacia se limita al 1% en los gatos infectados.
La única forma de mejorar un poco la eficacia de la prueba es a través del uso de técnicas de concentración, soluciones de azúcar para realizar la concentración de los quistes en materia fecal. Pero pues digamos que esto tampoco nos garantiza que efectivamente los vayamos a encontrar porque tendríamos que sí o sí estar en la fase de la enfermedad en la que el paciente está eliminando los ooquistes pues a través de las heces. Para la observación de taquizoitos, pues aquí digamos que los encontraríamos en muestras como aspirados traqueales, secreciones torácicas o peritoneales. Entonces aquí ya encontramos pues una primera limitante en cuanto a la toma de la muestra, pues digamos que en estos pacientes no va a ser tan fácil realizar este tipo de punciones. Y estas deberían ser teñidas con tinción de Yemsa. Entonces, aquí también realmente no se observa que haya una gran afinidad de las estructuras del parásito por el colorante. Entonces, también la persona que realice la observación de la lámina tiene que ser una persona con bastante experticia para que pueda, pues, observarlos claramente. En cuanto al aislamiento y cultivo, nuevamente requerimos muestras que sean representativas, secreciones, excreciones, fluidos corporales, muestras de biopsia de ganglios linfáticos y tejido muscular donde garanticemos que hay presencia del parásito. Entonces, pues digamos que la primera limitante sería la toma de la muestra y la segunda es que el aislamiento se realiza en embriones de pollo, cultivos celulares y animales del laboratorio. Entonces, digamos que para aplicarla en nuestra práctica diaria, pues realmente no sería una prueba como que nos genere mucha facilidad. Y por último tenemos las pruebas de biología molecular, la prueba de reacción en cadena de la polimerasa y pues aquí la limitante principal es que para que se dé una amplificación, sí o sí debemos garantizar la presencia del parásito en la muestra. Entonces volvemos a lo mismo, tendríamos que estar completamente seguros que el paciente se encuentra en una fase de parasitemia para que podamos encontrarlo en sangre, digamos que esta es la muestra como más fácil de obtener para realizar una reacción en cadena de la polimerasa. Entonces, pues teniendo en cuenta todo lo que acabamos de ver en cuanto a pruebas de detección de antígeno, pues digamos que lo que dicta la literatura es que definitivamente lo más apropiado para el diagnóstico de toxoplasmosis es recurrir a las técnicas de diagnóstico indirecto, es decir, aquellas que nos permiten detectar anticuerpos contra el parásito. Tenemos la prueba de Sabin y Feldman, que esta es una de las pruebas, pues que de las primeras pruebas que se implementó para el diagnóstico de toxoplasmosis. En este caso nos va a permitir detectar anticuerpos tipo IgG. Tiene un 100% de sensibilidad y un 99% de especificidad. Y esta prueba pues se basa en la destrucción y la lisis que generan los anticuerpos tipo IgG en el parásito. Entonces lo que se hace es que los taquizoitos vivos se incuban con el complemento, con la muestra del paciente y un colorante que es el azul de metileno. La idea es que los anticuerpos presentes en la muestra actúen sobre el parásito, lo lisen y esto va a permitir la entrada del azul de metileno a los taquizoitos. Entonces, pues digamos que esta sería la imagen que nosotros veríamos en el microscopio. Sin embargo, pues aquí también tenemos una limitante y es que deberíamos contar pues con los taquizoitos en el laboratorio para poder llevar a cabo la prueba. Tenemos la prueba de hemaglutinación indirecta, que en este caso también permite detectar anticuerpos tipo IgG, tiene una sensibilidad del 81.6% y una especificidad del 97.1%. Y en este caso se basa en la propiedad que tienen los anticuerpos antitoxoplasma de producir aglutinación de los glóbulos rojos en presencia pues, de antígenos citoplasmáticos. Entonces aquí nuevamente digamos que la limitante es que debemos sí o sí tener antígeno para sensibilizar los glóbulos rojos y que se pueda realizar de forma correcta la prueba de hemaglutinación. Tenemos las pruebas de LISA, en este caso vamos a tener pruebas tanto de IgM como de IgG, digamos que esto nos va a permitir diferenciar el tipo de inmunoglobulina, en este caso la sensibilidad y la especificidad están en el 97 y 100%, y es una de las pruebas pues, más apropiadas para el diagnóstico, ya que los títulos se correlacionan muy bien con los obtenidos por inmunofluorescencia indirecta.
Ahora, aquí debemos ser muy cuidadosos y esto aplica no solo para las pruebas de ELISA, sino para cualquier inmunoensayo y debemos garantizar que el anticuerpo de captura o el conjugado sean específicos para la especie que nosotros queremos diagnosticar. Si yo utilizo una ELISA humana, muy probablemente lo que vamos a tener en la fase sólida va a ser antígeno de toxoplasma. Digamos que efectivamente generaría una reacción con el anticuerpo del gato, pero si mi conjugado es un antihuman, pues digamos que no voy a tener afinidad por el anticuerpo del gato. Entonces, en este punto sí, es supremamente importante que cuando se utilicen los diversos inmunoensayos, no hablemos solamente de ELISA, sino de cualquier otro, pues garanticemos que efectivamente el anticuerpo de captura o el conjugado, sea cual sea el que vaya a generar la reacción con los anticuerpos presentes en la muestra, sean específicos para la especie que yo quiero diagnosticar, porque de lo contrario, pues no vamos a tener esa reacción inmunológica esperada y en ese caso podemos tener resultados falsos negativos. Tenemos también las pruebas de inmunofluorescencia indirecta que nos permiten hacer detección de anticuerpos tipo G. La sensibilidad y especificidad son del 99 y 100% respectivamente. Y aquí lo que vamos a tener es una lámina portaobjetos, la cual va a estar sensibilizada con antígeno, con taquizoides de Toxoplasma gondii. En este caso, pues esos taquizoides que están en la lámina van a generar reacción con los anticuerpos presentes en la muestra y el conjugado va a ser también un anticuerpo que en este caso va a estar ligado a un fluorocromo. Normalmente lo que se utiliza es isotiocionato de fluoresceína y este isotiocionato lo que va a permitir es evidenciar una reacción de este tipo cuando hay anticuerpos presentes en la muestra. Aquí la limitante de pronto es que pues no todos tenemos acceso a un microscopio de fluorescencia. Sin embargo, pues es una prueba muy, muy buena para el diagnóstico de esta enfermedad. Y que sabemos que sí hay kits que son específicos para veterinaria. Bueno, y por último, pues tenemos las pruebas de inmunocromatografía de flujo lateral o lo que conocemos como pruebas rápidas. En este caso, vamos a poder detectar anticuerpos tanto IgM como IgG. La sensibilidad y especificidad son del 100 y 99% respectivamente. Y aquí lo que vamos a tener en la fase sólida es un antígeno recombinante de Toxoplasma gondii. Este antígeno va a reaccionar con los anticuerpos presentes en la muestra y lo que vamos a tener como conjugado en este caso no es otro anticuerpo, sino también es un antígeno, es el mismo antígeno recombinante, pero en este caso va a estar ligado a oro coloidal. El oro coloidal es el compuesto químico que nos permite ver la coloración, que es como vino tinto, en las pruebas rápidas. Entonces, en este caso vamos a poder detectar tanto anticuerpos IgM como anticuerpos tipo IgG. Aquí lo que debemos ver es muy cuidadosos en el momento de hacer la correlación con la clínica del paciente, porque pues digamos que al estar detectando los dos anticuerpos no podríamos diferenciar si estamos hablando de una fase aguda o una fase crónica de la enfermedad. Eso solamente pues no lo va a dar la clínica. Sin embargo, pues digamos que por la facilidad de uso, pues claramente se convierte en una herramienta diagnóstica muy, muy útil y que nosotros vamos a poder pues utilizar en nuestra práctica cotidiana sin ningún tipo de limitante. Entonces, pues estas son como las diferentes herramientas con las que se cuentan a nivel de laboratorio para hacer el diagnóstico de la toxoplasmosis. Es una enfermedad que tiene una alta prevalencia, sin embargo, pues sí es supremamente importante conocer el estado inmunológico del paciente, sobre todo si es un gato doméstico que se encuentra pues en un hogar donde quizás estén proyectando que la mujer quiera tener hijos. Digamos que es una de las aplicaciones, sin embargo, pues por prevención deberíamos siempre conocer el estado inmunológico de los pacientes ante diferentes enfermedades. Entonces, bueno, esto era lo que les quería comentar el día de hoy, la información que quería compartir con ustedes. Espero que haya sido de mucha utilidad. En este momento, pues ya vamos a dar inicio a la sesión de preguntas.
Si ustedes tienen cualquier inquietud, cualquier duda frente a la información que revisamos el día de hoy, pues los invito a que las vayan escribiendo en el chat de la reunión y de esta forma pues podemos empezar a responderles. Los invitamos también a que diligencien nuestro calificador de experiencia. En el chat de la reunión pueden encontrar el link. Aquí pues nos pueden también compartir su opinión frente al contenido del día de hoy y nos pueden sugerir temas para próximas oportunidades. Bueno, al parecer no tenemos inquietudes, entonces pues eso sería todo por el día de hoy. De antemano, pues agradecemos su asistencia, su participación en este webinar y pues esperamos encontrarnos en una próxima oportunidad. Que tengan una feliz noche. Esto es Anar Health Technologies, innovación que transforma.